representaciones que abruman. Y además que le dejan a uno en una situación complicada, ¿no? Porque ¿qué digo yo para estar a la altura de lo que me acaban de presentar, ¿no? Entonces, la mejor manera de hacer estas cosas, por mi larga experiencia, yo soy mayorcito, es decir lo que uno tiene que decir. Y yo voy a intentar decir lo que tengo que decir. Empecemos por Prometeo. Hay un viejo concepto de la tradición marxista que se habla poco de él, ¿no? Que es el concepto de alienación, ¿no? Enajenación. Es un concepto que tiene un origen hegeliano y que el joven Marx de los manuscritos filosóficos y de los Grundrisse más adelante empleaba mucho. Y que luego grandes pensadores marxistas como Lukács le dieron mucha fuerza. ¿Qué quiere decir esto de alienación, ¿no? El concepto de alienación viene a decir algo como lo siguiente. El ser humano crea artefactos, cosas, símbolos, que acaban volviéndose contra el ser humano, lo dominan y lo controlan. Y por tanto lo enajenan. El ser humano pierde la dirección de los procesos y son productos humanos lo que lo dirigen. Es una forma de mitología, de idolatría. Si ustedes tienen la paciencia de pensar las cosas que nos dicen, verán ustedes de que hoy quizás la palabra que mejor nos define es el término alienación. Estamos enajenados, no solo por el consumo, sino por los poderes que dirigen el consumo. ¿Qué nos dijo el compañero Zapatero o el compañero Aznar antes y después el compañero Rajoy? Lo que han venido a decirnos en estos últimos años es una historia repetida que se ha hecho carne de nosotros y sangre y que nos bloquea la mente y la acción. Es esta idea: hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ese vivir por encima de nuestras posibilidades es lo que ha conducido a la crisis. Y es la crisis lo que tenemos ahora que superar colectivamente. En el fondo es como una vieja historia calvinista, ¿no? Hemos pecado y ahora tenemos que pagar la penitencia. Y una parte sustancial, sobre todo de las capas medias, viven con esta conciencia del pecado, que se llama deuda, endeudamiento. Pero esto no es nada más que un prodigioso mecanismo, la deuda, que nos enajena y nos hace presos de nuestros dominantes. Nos encadenan a nuestros dominantes. Pero como la vieja idolatría exigen sacrificio humano. Comentaba con Ramón, ¿qué hacemos los viernes para no someternos a la Soraya? Es que cada vez que esta mujer nos habla, nos quita algo. ¿Qué hacemos con Soraya? ¿Le tapamos la boca? ¿Le hacemos vudú? ¿Salimos a la calle? ¿Le hacemos scratch en su casa? Pero ¿cuál es la cantinela de toda esta historia? Esta
prodigiosa enajenación, esta alienación general de masas. Lo que nos está diciendo es que para que el capitalismo se salve en la economía, tenemos que vivir nosotros peor. Para decirlo de otra manera, en el trasfondo de esta crisis, lo que hay es una gigantesca transferencia de renta, riqueza y de poder de los de abajo hacia los de arriba. Algún autor le ha llamado a eso una gigantesca acumulación por desposesión. O sea, en esta crisis, como en todas las crisis del capitalismo que han habido, todas comienzan con una desposesión de derechos, de patrimonio, de recursos y al final de poderes de los de abajo para entregárselos a los dueños, a los de arriba, a los poderosos y al capital. Detrás de esta enajenación lo que hay es un enriquecimiento masivo de los centros de poder económico y una planificación profunda de la inseguridad y del miedo. La otra cara de la alienación es el miedo, la inseguridad. Se planifica la inseguridad para hacernos más débiles. Y cada vez tendremos más inseguridad ante los riesgos sociales que genera el capitalismo. Y esa inseguridad nos crea miedo. Y el miedo tiene diversas salidas. Porque también nos enseña el sistema que los chivos expiatorios son siempre la salida que tiene el poder para unirnos al poder, someternos al poder y hacer que el miedo conduzca nuestra vida. No solo se trata de renta, no solo se trata de riqueza pública en manos de una élite económica sedienta de poder. Se trata de poder en sentido estricto. Cualquier joven de hoy ya no es en sentido estricto un trabajador, es un siervo. Trabaja en las condiciones que le fija el empresario, sin derecho y sin posibilidad absoluta de poder vivir con el salario que ingresa. Y solo la pervivencia de las viejas estructuras familiares de la anterior etapa es lo que le permite a un joven de hoy vivir. ¿Quién puede vivir con 400 euros? ¿Qué casa puedes tener? ¿Qué ambiente de vida puedes tener? ¿Qué plan de vida individual puedes tener? No tienes futuro. Pero ese no tener futuro es entregarte en cuerpo y alma a los poderosos. Que puede ser desde la autónoma que quiere sacar provecho de la explotación de los demás y dice, yo me autoexploto, pero exploto esto mucho más, hasta cualquiera de los grandes comercios que hay aquí, que se ven, pasando por la empresa o por cualquier otro mecanismo. Es decir, se están construyendo personas siervas para una democracia oligárquica. Una democracia que lo único que hace es seleccionar
a una clase gobernante directamente ligada a los que tienen los poderes económicos. Por eso la corrupción no es una anécdota, ni siquiera una consecuencia. La corrupción es el sistema. La pregunta es, ¿cómo mandan los que no se presentan a las elecciones? Eso tenéis que hacerlo, esa pregunta. ¿Cómo mandan los que no se presentan a las elecciones? Corrompiendo a la clase política. Y hay 1000 maneras de corromper a la clase política. La otra cara, como he dicho antes, el miedo y la inseguridad, que baña la resignación y el sálvese quien pueda.